Muy buenos días a todos, sea el lugar donde usted se encuentre en esta mañana. El Señor los bendiga, el Señor los guarde, los esté protegiendo. Tenga un excelente día. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Nunca se nos debe olvidar eso. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que permite que estemos esta mañana nuevamente delante de estas cámaras para poder llegar a sus hogares y sobre todo tratar de llegar a lo más importante que es su corazón a través de la palabra del Señor. Sean bienvenidos aquellas personas que por primera vez están con nosotros. Esperamos de que Dios a través de su palabra pueda obrar en sus corazones. Dice la Escritura que Él envía su palabra y su palabra nunca regresa vacía y que hará la obra para la cual es enviada. Así que yo espero de que esta mañana la palabra de Dios pueda ser un instrumento para que usted pueda recibir el consuelo, pueda recibir la fortaleza, el ánimo que definitivamente diariamente necesitamos. Estamos en un tiempo en el cual necesitamos cada día más del Señor, necesitamos aferrarnos más a Él, porque sabemos de que solamente Él es el que nos va a ayudar para salir adelante y poder seguir escalando a mejores lugares y posiciones y alcanzando lo que Él quiere. Este día, el tema que el Señor ha puesto en mi corazón es testigos con poder. ¿Y por qué testigos con poder? Porque la Escritura dice de que nosotros en el libro de los Hechos vamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros o a nosotros el Espíritu Santo de Dios. Y dice, y recibiréis poder. Ahora, es el Espíritu de Dios en nuestra vida el que proporciona ese poder. Y dice la Escritura, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir esto de que nosotros como hijos de Dios somos llamados a ser testigos? A donde nosotros estemos, testificaremos de la grandeza del Dios en el cual hemos creído. Daremos a conocer las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Daremos a conocer las maravillas de ese Dios y ese Padre amoroso que a nosotros un día nos escogió y nos llamó, así como a usted, pero con el propósito de ser testigos, el propósito de darlo a conocer a Él, el propósito de representarlo. Ahora, pero es necesario de que nosotros entendamos de que hay poder en nosotros. Y ese poder es proporcionado por el Espíritu Santo de Dios que ha sido dado como sello, como garantía de que las promesas de Dios, la palabra de Dios que Él ha hablado y lo que Él ha hecho y proporcionado a nuestra vida se va a cumplir. Y así es. Amén. Dios es poderoso, amoroso, te ha regalado lo mejor, te ha dado, ¿sabes qué? Por amor a ti y amor a mí, es su Hijo amado Jesucristo que fue entregado, ¿sabes? Para que a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, cuando Él vino como hombre aquí a la tierra hace 2000 y algo de años, pudiésemos tener y recibir vida eterna. Y ese es el mayor regalo que nosotros podemos recibir. Ahora, ¿qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros en este tiempo mientras nosotros estamos aquí en la tierra? Definitivamente, quiero decirte que seamos testigos. Seamos testigos de Él. ¿Testigos de quién? De Él. Somos representantes, embajadores. Y yo quiero decirte de que lo que Dios quiere es que nosotros hagamos de la mejor manera nuestra labor. Pero para eso tenemos que entender de que ese poder nosotros necesitamos seguirlo desarrollando, incrementando, dejarlo que fluya. El poder está en nosotros, pero la única manera que ese poder fluya es que definitivamente tengamos las conexiones bien hechas, las conexiones necesarias.
Es como un generador, un generador, es un generador eléctrico, por decir algo, de potencia. Llega un momento en el que si no, puede estar ahí, puede estar dando vueltas, puede estar generando energía, pero el asunto es de que si no hay conexiones externas, ¿para qué? Para que ese poder salga, definitivamente no va a poder utilizarse. Y por eso vemos lámparas, vemos equipos funcionando, vemos lavadoras, refrigeradoras y todo eso. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay un fluir del poder, del poder eléctrico, si lo podemos mencionar así. Y fluye, pero ¿qué sucede? Tiene que haber conexiones, tiene que haber buenas conexiones. Tienen que haber, dependiendo de la capacidad de los cables de salida, definitivamente es la capacidad de poder, de energía que puede salir de un generador. Por eso es que en algún momento cables se funden, cables se queman, porque hay tanta carga y hay tanta energía que está siendo, podemos decir, atraída, que los cables no soportan. Así es lo que realmente sucede en nuestra vida, con el poder que Dios ha puesto en nosotros. Si nosotros no hemos hecho la preparación externa para que fluya ese poder, esa energía, definitivamente, ¿sabe? Ahí va a quedar. No va a cumplir el propósito o va a ser una energía, un poder limitado dentro, ¿sabe? Que realmente hay un poder infinito en nosotros, pero nosotros mismos lo limitamos. Ahora, yo quiero decir, leerle un poco la escritura sobre lo que la escritura dice en el libro de los Efesios en el capítulo 1, cuando habla el apóstol Pablo y se dirige al pueblo de los Efesios. Y es algo tremendo porque él lo que trata es de que el pueblo pueda entender lo que hay en ellos, lo que ha sucedido. Porque eso es uno de los problemas que a veces tenemos nosotros, que no sabemos lo que tenemos. No sabemos. ¿Se acuerda usted la escritura? Cuando el profeta, aquella mujer fue donde él y le dijo de que necesitaba ayuda. ¿Por qué? Porque su esposo, que era profeta, también había muerto. Y que la había dejado endeudada. Y que venían los acreedores y querían agarrar a sus hijos y venderlos. Y el profeta le dijo, y es algo tremendo que nosotros siempre tenemos que entender, y le dice, ¿qué es lo que tienes en casa? ¿Qué es lo que tienes en casa? Tú puedes estar en este momento teniendo algunas situaciones difíciles, puedes tener algún tipo de problemas, necesidades, como todos. Pero el asunto es de que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. No nos damos cuenta qué es lo que hay en nosotros. Y si nosotros no nos damos cuenta, es difícil de que podamos tomar eso como un instrumento para que las cosas vayan bien, para que las cosas cambien. Y aquella mujer le dijo al profeta, no, yo lo único que tengo es una pequeña vasija con un poco de aceite. Yo quiero decirte algo. Esa es una enseñanza poderosa. Porque cuando nosotros entendemos que hay algo y eso lo ponemos en las manos de Dios, eso se vuelve algo ilimitado. Muchas veces nosotros estamos deteniendo la bendición financiera en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque estamos reteniendo lo poco, porque creemos de que con eso poco vamos a solucionar todos nuestros problemas. Estamos reteniendo el tiempo que le podemos dar al Señor porque creemos que el tiempo, ese tiempo, nosotros lo podemos hacer productivo.
Pero no sabemos que el tiempo en las manos de Dios, nuestro tiempo, definitivamente puede desarrollar cosas grandes y maravillosas y poderosas que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice el apóstol Pablo apóstol, Efesios 1, versículo 1, de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Saludando a él al pueblo, pero luego le dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, hay algo que nosotros siempre tenemos que notar en la Escritura. El Señor nos habla de muchas cosas que nosotros podemos alcanzar, que nosotros tenemos, pero siempre nos dice en Cristo, a través de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que si nosotros no estamos en Cristo, nada podemos alcanzar. No es por nuestra cuenta, no es por tu cuenta, ¿sabes? No es por tu cuenta que vas a ser bendecido, no es por tu cuenta que vas a alcanzar todas las cosas que Dios te ha hablado, no es por tu cuenta, ¿sabes cómo es? Es agarrado de Cristo Jesús. Entre más nosotros nos acercamos y entre más nosotros, sabe que nos aferramos a Él, un mayor contacto hay para que el poder de Dios se manifieste y podamos nosotros ver manifestada su poder y su gracia en nuestra vida. Y dice aquí la Escritura, nos bendijo con toda bendición. Escúcheme bien, dice toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, que esas bendiciones que Dios sabe que se manifiestan en lo espiritual realmente son para nosotros. Dice, según nos escogió. Ahora, ¿por qué viene todo esto? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, hemos sido escogidos, pero hemos sido escogidos a través de Jesucristo. Y es a través de Jesucristo que nosotros ahora somos presentados como santos y sin mancha. No es por nosotros, no es porque ahí entramos nosotros solos, ¿sabes? Es a través de Jesucristo. Es por la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿En qué? En amor, en amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Dígale a la persona que tiene al lado y si tiene algo, pégale un cuadrito, dele así con el codo, un golpecito cristiano y dígale, ¿sabe qué? Es en Jesús, es a través de Jesucristo, no es por tu propia fuerza, no es por lo que tú hagas directamente. Dice aquí la Escritura, dice, según el puro afecto de su voluntad. Afecto. Hay algo poderoso en esa relación que Dios tiene con nosotros. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nos ha hecho, Dios nos acepta a través de Jesucristo por su amor. Escúcheme bien, no es porque nosotros lo merezcamos, no merecíamos nada. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Por quién tenemos redención? ¿Por quién hemos sido redimidos? Dice, por su sangre, dice, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabe? Dios es rico en gracia, en amor. No solamente, ¿sabe? Riquezas materiales. Él las tiene, son de Él. Pero es rico en amor, en misericordia, en gracia. Y dice la Escritura, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sabe cómo se muestra ese amor para nosotros? ¿Sabe cómo Dios manifiesta ese amor? Dándonos sabiduría e inteligencia. Sabiduría, dígale usted, sabiduría e inteligencia.
Usted podría decir en este momento, bueno, si yo hubiera sido inteligente, si hubiera sido sabio en estas cosas y todas estas cosas, me hubiera ido mejor, me hubiera ido bien, no hubiera perdido esto, no hubiera mal hecho esto, no hubiera malgastado esto. Y usted puede empezar a hacer una lista completa de todas aquellas cosas que por falta de sabiduría, por falta de entendimiento, que por falta de inteligencia, no nos fueron bien. Pero sí, ahora nosotros debemos de entender de que a través de Jesucristo y de su obra de amor y de afecto del Padre, a través de Él, nosotros ahora recibimos, tenemos, ¿sabe qué? Acceso a esa sabiduría, a ese entendimiento, a esa inteligencia, para que ahora las cosas puedan ir mejor. Ahora dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Sabe? Dándonos a conocer. O sea, esas cosas no se quedan ahí, Dios nos las da a conocer. Esa es la voluntad de Dios, darnos a conocer todas las cosas. Que nosotros las tengamos, nos da acceso a todas las cosas. Esta es la voluntad de Dios. Dice el misterio de su voluntad según su beneplácito, según su benevolencia, según su amor. Él quiere que nosotros conozcamos todas las cosas. Él quiere decirnos cómo tenemos que hacer. Él quiere decirnos qué es lo que podemos alcanzar. Él quiere decirnos todas, ¿sabes? Todas las cosas. Nos las da a conocer. De reunir, dice, todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en las que están en la tierra. La voluntad del Padre en el cielo se manifiesta en la tierra y nos lo da a conocer a través de Jesucristo para que se cumpla. Dice la Escritura, en Él asimismo tuvimos herencia. Escúchame bien, hay herencia. Dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta herencia. Escúcheme bien, usted es heredero. La Escritura misma lo dice, somos coherederos juntamente con Cristo. Coherederos. ¿Por qué? Porque hemos sido adoptados, somos hijos adoptados por Dios. Usted es un hijo de Dios. Los mismos derechos, coherederos juntamente con Cristo, dice, propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Miren, nosotros los que primeramente esperábamos en quién, nuevamente en Cristo. En Cristo, dígase nuevamente, no te olvides que es en Cristo, no te olvides que es a través de Jesucristo, no te olvides que es Él, no eres tú, no eres tú. Recuerdo una anécdota, un chiste, no sé, que dicen de que cuando Jesús, y no me malinterprete de esto, pero es algo que muchas veces nosotros sucede. Jesús iba entrando a Jerusalén, iba entrando y día de Pascua, y dicen que montado en el burrito, y que todo el mundo tiraba las palmas, Dios tiraba las palmas al piso, decían, alabado sea Dios, aleluya. ¿Sabe? Y de repente dicen que cuando ya todo se pasó, entonces el burrito viene y dice, que contento, va donde los demás y animalitos y va y les dice, ¿qué te pasa, burrito? ¿Qué andas tan? Es que lo que pasa, no miraron que cuando yo entré, dice, la gente gritaba, daba gritos de alabanza, tiraban palmas y hacían tantas cosas, dice, y es porque yo iba pasándoles. Por donde yo iba pasando tiraban las palmas, tiraban lienzos y todas las demás cosas. Y dice el otro, no era por ti, burrito, era por el que cabalgaba sobre ti. Y eso es lo que muchas veces a nosotros se nos olvida. No es por nosotros, es por su poder,
es por su fuerza, es por Él mismo. Dice la Escritura, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. Escúcheme bien. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Pero luego dice, no solamente oír, que ese es uno de nuestros problemas. Oímos tanta palabra, escuchamos. Pero el asunto dice aquí, y habiendo creído. El asunto no es oír. Usted puede escuchar, usted puede oír muchas palabras pasar las 20 y tantas horas del día escuchando la radio, mensaje tras mensaje, alabanza tras alabanza, ¿sabe? Y escucha, pero ¿sabe qué? Usted sigue siendo el mismo, usted sigue siendo la misma, porque oye, pero no cree. Y si usted no cree, no hay cambio, no hay transformación, no hay una nueva vida. Y entonces el poder se queda reprimido, porque no puede fluir. ¿Por qué? Porque no hay las conexiones necesarias para que ese poder se manifieste. Y la conexión necesaria se llama Jesucristo. ¿Cómo vamos a fluir? Dice aquí, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿sabe qué es las arras, dice la Escritura? ¿Sabe qué? Es como el contrato. Eso es el compromiso de Dios. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso, ¿sabe qué? Es como la seguridad de que se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Es el Espíritu de Dios, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una garantía. La garantía es el Espíritu Santo. Dios nos ha dado de sí mismo su Espíritu, al Espíritu Santo, como una garantía de que Él es real y que de lo que Él ha dicho, eso se va a cumplir, sus promesas se van a cumplir. Pero el poder mismo depositado en nosotros tiene que fluir. Y Dios quiere hacer la obra. Luego dice en el versículo 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Sabe? El apóstol Pablo decía, es que es necesario, dice, mira qué interesante, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Pablo les decía, yo sé del amor que ustedes tienen, yo sé de la fe que ustedes tienen, y no dudo de ese amor, no dudo de esa fe. Se lo digo a usted. Yo no creo que haya alguien que dude de su fe, que dude de su amor a Dios. Nadie lo pone en duda. Pero el asunto, como decía el apóstol Pablo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Necesitamos esa sabiduría y necesitamos, escúchame bien, esa revelación de la palabra de Dios. Dice,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Para qué es la sabiduría? ¿Para qué necesitamos la revelación? Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Yo lo necesito entender cada día más. Que lo que Dios quiere realmente, que nosotros pidamos sabiduría, recibamos de Él sabiduría, recibamos revelación, recibamos, ¿sabe qué? La inteligencia, el conocimiento a través de su Espíritu. Dice aquí la Escritura, para que recibamos, para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Dice, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado. Esperanza, ¿para qué Él nos ha llamado? Yo creo que muchas veces hay personas que están en el camino de Cristo, aman a Dios, tienen fe, pero no saben para qué han sido llamadas, no saben cuál es su propósito. Y mientras no se sepa cuál es el llamado, no se sepa cuál es el propósito, porque todavía está aquí en la tierra, no va a poder cumplir con lo que Dios ha dicho de ser testigos y de manifestar a través de Él el poder que Dios ha puesto en Él. ¿Por qué? Porque necesitamos inteligencia, entendemos conocimiento, entendimiento, revelación que viene del mismo Dios, que Él quiere darnos, pero tenemos que buscarlo para que eso fluya en nuestra vida. Dice aquí, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. No vamos a entender las cosas, no vamos a saber para qué hemos sido llamados. Y dice, pero ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿A qué tienes derecho? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? ¿Quién eres realmente como hijo de Dios? ¿Cuál dice aquí? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Dice, de su herencia en los santos. Muchas veces no sabemos qué tenemos. ¿Qué tienes en casa? Un poquito de aceite. ¿Y qué haces? ¿Qué quieres hacer con ese aceite? El profeta le dijo, ve, busca, pide a tus vecinos vasijas, no pocas, le dice, y empieza a llenarlas. Vas a empezar a ver cómo va a fluir, y empieza a entregarlas, a venderlas, no sé, haz algo con ellas. Pero tenemos en nosotros tanto que dar, escúcheme bien, que Dios ha puesto en nosotros, que eso se va quedando. Y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque necesitamos entender lo que hay y para qué es. Pero necesitamos, escúcheme bien, estar conectados con Dios para que Él nos dé esa revelación, ese entendimiento, ese conocimiento, ¿sabes? De qué es lo que tenemos y para qué es. Las cuales, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es la dimensión del poder de Dios en nosotros? ¿Cuál es la dimensión del poder de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de ese depósito que ha hecho? Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Los que creemos. Ahora, eso es poderoso. La pregunta que yo te hago es, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Tú tienes fe en Dios? Sí. Pero ¿le crees a Dios? ¿Le crees a Dios? Según la operación, dice, del poder de su fuerza. Entre más nosotros nos pegamos a Dios, entre más lo buscamos, entre más nos unimos con Él, escúcheme bien, vamos a ver esa operación del poder de la fuerza que Dios ha puesto en nosotros. Pero necesitamos
entender de que sí se puede, sí pues puede, podemos hacer algo con eso. Dios quiere hacer algo, lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer a través de ti, pero tienes que entender de que tú eres un depósito de Dios a través del cual Dios quiere usar en este tiempo. Ahí donde tú estás, puedes hacer mucho. Si tú entiendes el depósito que Dios ha puesto en ti, puedes estar haciendo muchas cosas. No, pastor, es que yo no puedo, es que ni siquiera hablar. ¿Sabes qué? Moisés dijo, no puedo hablar. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué? Tú dices que no puedes hablar, pues yo te pondré a alguien a tu lado que es el que va a hablar a través de ti. Pero tú vas a ser el profeta, tú vas a hablar y aquella persona va a repetir lo que yo ponga en tu corazón. Pero vamos a hacer la obra. Vamos a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Lo vamos a sacar. Pero será manifiesto el poder que yo pondré en ti. Cuando tú tires esa vara, sabes que esa vara se va a convertir. El pueblo se va a sorprender de lo que esa vara va a hacer. Cuando el pueblo de Israel no sabía qué hacer, cuando estaba a la orilla del Mar Rojo y venía el ejército de Faraón contra ellos. Y él viene, Moisés, y va delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabes? Muchas veces necesitamos tener ese contacto directo con Dios para que se nos manifieste qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que tú tienes. Para que ese poder se manifieste, para que ese poder fluya. ¿Cuántas cosas en este tiempo están ahí dormidas? ¿Cuánta palabra está dormida en tu corazón? ¿Cuánta palabra está dormida en tu mente? ¿Cuánta palabra está dormida ahí en ese hogar, en ese lugar donde tú estás? Ahí donde en algún momento tú te sientas y lees la palabra de Dios. Ahí donde ese lugar donde tú te sientas y escuchas las alabanzas. Ese lugar donde tú te pones, ¿sabes qué? A escuchar programas, a escuchar palabra de Dios. ¿Sabes qué? Cuánto poder hay ahí, pero no sale de ese lugar. Y por algo Dios ha permitido que llegue a tu corazón, que llegue a tu mente, que llegue a ese lugar secreto donde tú estás, esa palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa palabra fluya. Quiere manifestar su gloria a través de ti. Dice, para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual, dice, ahora mire qué tremendo. ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel de esa fuerza, de ese poder? Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y asentándole, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder. Ese es el poder que Dios quiere manifestar. Operó, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y luego dice, escúchame bien, porque yo sé que posiblemente está pensando, ese poder es de Jesús. Pero miren lo que dice aquí. Dice, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. No, pero eso se puede para Jesús. Claro que se manifestó a través de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese poder se depositó en Jesús a través del Espíritu Santo. Después de que en obediencia Jesús se bautizó en el Jordán. Y luego dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién se lo dio? Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Somos la iglesia de Cristo. Esa iglesia que aún, como dice la Escritura, aún la misma naturaleza está esperando que se manifieste. La manifestación, escúcheme bien, dice
la naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Eso somos tú y yo. Hay mucho afuera, escúchame bien. Allí posiblemente estás en tu casa, escuchando. Pero quiero decirte que ahí afuera, de tus límites, de tu casa, del lugar donde tú estás, hay muchos vecinos, hay muchos familiares, hay muchos compañeros de trabajo, hay muchas personas a tu alrededor que están esperando que te manifiestes como hijo de Dios. Están esperando tu manifestación. Mi pregunta esta mañana es: ¿cómo te están manifestando? ¿Por qué no te manifiestas? ¿Sabes por qué? Porque desconoces el poder que hay en ti. Porque no has recibido la revelación que realmente eres un hijo de Dios, una hija de Dios con poder a través del depósito del Espíritu Santo en tu vida. Ese mismo poder, dice la Escritura, que resucitó a Jesús y lo sentó a la diestra del Padre. Ese mismo poder, el Espíritu Santo de Dios, dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es que yo no puedo, a veces cuesta hasta orar por otras personas. Conoces que otras personas, amigos, conocidos, posiblemente están pasando alguna situación difícil, alguna necesidad, y te cuesta orar por, siendo una hija, un hijo de Dios. ¿Qué te cuesta realmente ir a la presencia de Dios para orar por esa persona? ¿Sabes por qué? Porque desconoces de que en la oración del justo hay poder. Desconoces de que aún la misma oración por otros es muestra del amor al prójimo que puede haber en nosotros, que puede haber en ti. Y este es lo que Dios quiere. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, dice, a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, a través del cual Él quiere actuar. Somos las manos, somos los pies, somos los ojos, somos los oídos de Él. Somos, ¿sabes? La boca. Pero muchas veces no nos damos cuenta que ese cuerpo tiene que estar activado, movilizándose. Los ojos son para ver, ¿sabes? La boca para hablar, los oídos para escuchar, los pies para movilizarnos, las manos para hacer, para tocar. Escúcheme bien, somos el cuerpo, dice aquí, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la plenitud. ¿Sabe qué? Nosotros podemos manifestar la plenitud de Dios, el poder de Dios, pleno, completo. Pero tenemos que determinar, tenemos que entender de que hay poder en nosotros, hay poder en ti ahí donde tú estás. Y Dios quiere manifestarse, Dios quiere manifestarse. Solamente sé ese conducto, sé ese canal para que Dios se manifieste, sé ese canal para que Dios se manifieste, para que Dios fluya. Dios fluya. Dice la Escritura, en todos los que creemos. ¿Crees? Dice la Escritura, para el que cree todo es posible. Para el que cree todo es posible. Pero si no crees, entonces te vas a quedar callado, te vas a quedar callada, te vas a quedar inmóvil, inmovilizado, inmovilizada. Te quedas inerte. Escúchame bien, Dios quiere manifestar su poder, su fuerza, ese mismo que operó en la resurrección, y que es de Cristo, lo sentó a la diestra del Padre, y dice, y sometió a los principados y autoridades y poder, señorío sobre todo, lo sometió. Y es lo mismo que Dios quiere que sea. Dice la Escritura en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso, escúchame bien, Él tiene el poder de hacerlo y lo quiere hacer a través de ti, lo quiere hacer a través de mí. Pero tenemos que creer. Dice, lo tenemos que entender. Y Él lo quiere hacer, pero tenemos que entender que ese poder está en nosotros. Si no dejamos que el poder fluya, las cosas no llegan. Dios quiere hacer milagros a través de ti. Dios quiere hacer milagros. Dios quiere manifestarse. Y ha hecho un depósito en ti. Deja que fluya ese poder. Deja que fluya ese poder. Ahora, Pablo sabía el poder y el amor y la fe, el conocimiento y la revelación del amor y el poder de Dios. Pero él quería que eso estuviera activado en nosotros, que se active. Y por eso esta mañana yo estoy aquí delante de ti, para que podamos juntos entender el depósito que Dios ha hecho en nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos inactivos, que no estemos pasivos, que realmente seamos ¿sabe qué? Algo que los explote en donde estamos y que se manifieste. Ya basta de ser una iglesia pasiva, ya basta de ser una iglesia inactiva. Es tiempo de que el Espíritu Santo, ese poder que está en nosotros, se active y que podamos manifestar y que muchos puedan ver a Dios en nosotros, que seamos los verdaderos testigos de poder manifiesto de Dios en nosotros. Tú eres llamada a ser testigo de Dios allí donde tú estás. Pastor, pero yo no salgo, yo estoy encerrado. Pues desde ahí puedes ser testiga de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en tus manos ahora un instrumento que se llama, ¿sabes cómo se llama? Muchos pasan diciendo, es que no tengo carga, necesito una recarga, necesito y ¿sabes qué? ¿Para qué es? Para estar hablando, para chismear, para hablar con los vecinos y con los amigos y todo eso, cuando realmente lo que necesitas es ser recargado del Espíritu Santo de Dios, del poder de Dios cada día. ¿Para qué? Para fluir a través de ese aparatito y poder, ¿sabes qué? Inundar los hogares o las vidas o los corazones de tus amigos, de los conocidos de tus familiares que necesitan conocer de Dios. Necesitamos sí ser recargados cada día más y más del poder de Dios, llenarnos de Él. ¿Para qué? Para manifestarlo afuera. Para manifestarlo aún en tu casa, ahí con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Que vean a Dios en ti, fluir el poder y la presencia de Dios. Pero necesitamos meternos más con Dios, iglesia. Necesitamos cada día meternos, escúchame bien, meternos con Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que conectarnos con Él, que de Él viene el poder, de Él viene el poder. De Él viene el poder. No es por nosotros. Lo hemos dicho, pero manifestarse cada día en Él. No sé cuál es el nivel de entendimiento, de conocimiento o revelación que tú has alcanzado hasta hoy. Pero quiero decirte que Dios quiere darte mucho más. Dios quiere darte mucho más, revelarse mucho más a tu vida, revelarse mucho más a tu corazón. Dice la Escritura que lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros. Lo que pedimos o entendemos.
tantas cosas que nosotros pedimos, pero a veces no entendemos. Pero lo mejor es de que hay poder, y ese poder que hay en nosotros, Dios quiere actuar a través de él. Por eso en Romanos 12:2 dice la Escritura: no os conforméis con este siglo, sino, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una transformación de nuestro entendimiento, una transformación. No podemos, iglesia, seguir pensando lo mismo. No podemos, iglesia, seguir analizando las cosas como las analizábamos antes. Siempre lo he mencionado, escúcheme bien, estamos en esto por fe. No se permite analizar las cosas en el Señor. O es amén o no es amén. Pero si tú eres de los que analizas todo lo que Dios te habla o lo que Dios te dice a través de la Escritura, quieres encontrarle lógica, ¿sabes? Por eso te enredas tanto y te confundes tanto. Dios lo único que quiere es que le creamos. Y creamos, le creamos, le creamos. No solamente que creamos en Él, sino que le creamos. Que la palabra que Él envió, que Él envía, ¿sabe? Es verdad. Es verdad. La fe, el amor y la obediencia es indispensable. Es indispensable en nuestra vida para que el poder se manifieste. Que haya una explosión de poder. Que podamos ver manifestado la gloria de Dios. Cuando Jesús, después de que resucitó, dice la Escritura que pasó 40 días en medio de su pueblo, en medio de sus discípulos. Esos 40 días fueron especiales porque fueron una revelación. Fue Dios mismo revelándose a Él. Una vez resucitado. Y cuando Él sube, cuando Él es levantado, entonces Él le dice a sus discípulos: no regresen a Jesús, vayan al aposento alto, esperen ahí hasta que sean investidos por el poder, por la presencia del Espíritu Santo. El ayudador, el consolador que voy a estar enviando. Y ellos obedecieron y se fueron, ¿sabe qué? A encerrar ahí en el aposento alto. A esperar la promesa que Dios les había dado. Que Jesús les había dicho que vendría. Y eso es lo que realmente Dios quiere, que le creamos, que nos encerremos con Él. A esperar, a esperar, a esperar lo que Él ha hablado, las promesas. Y dice la Escritura que estaban todos, dice los discípulos, unánimemente juntos, estaban ahí encerrados, estaban unidos todos en oración, en ruego, sabe que en esperanza, en fe, creyendo la palabra que Dios que Jesús les había dado. Y dice que el día de Pentecostés irrumpió el Espíritu Santo, vino con poder sobre ellos. Usted conoce la historia. Pero tuvieron que creer, tuvieron que obedecer, se llenaron de fe esperando el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios, lleno de amor por Él. Y sabes que yo siento de que nosotros necesitamos fortalecernos más en Él. Necesitamos hacerlo para que podamos ver esa gracia de Dios. Ver esa gracia de Dios. No dejarnos, no soltarnos de Él. Lo necesitamos a Él cada día más.
¿Sabe? Mayor, entre más estemos unidos al Señor, que es la fuente nuestra, ¿sabe? Mayor poder va a haber en nosotros. ¿Y cómo nos vamos a unir a Él? Nos vamos a unir, ¿sabes qué? En búsqueda de la palabra, en tiempo relacional con Él, en oración, en esperar, escucharlo. Pero no escucharlo, querer escucharlo solamente para que nos hable, sino, ¿sabes? ¿Para qué? Para obedecerle. Necesitamos hacer eso. La pastora comentaba el viernes en la escuela de intercesión sobre este momento en el cual Eliseo y Elías, según habla el libro Segundo de Reyes en el capítulo 2, el momento en el cual Elías había recibido ya de parte de Dios de que iba a ser tomado, iba a ser llevado por Dios. Y dice la escritura de que en ese momento, cuando él ya iba hacia el Jordán, que era el lugar donde Dios iba a levantarlo, andando con su asistente, si le podemos decir así, a Eliseo, también profeta de Dios. Dice que Elías le decía a Eliseo, vete, sigue en este momento, déjame, yo voy a seguir, primero le dijo, voy a ir a Gilgal, pero sabe, dice la misma escritura que Dios no va a hacer algo si no se lo da a conocer a sus profetas. Y Eliseo también es un profeta de Dios, con la presencia y el poder del Espíritu Santo en él, igual que Elías. Y le decía, Elías, vete. Y Eliseo, vete. Y le decía Eliseo a Elías, no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo a donde tú vas. Y otros de los profetas que andaban por ahí le decían a Eliseo, sabes que hoy el Dios, Jehová, va a quitarte a tu maestro, a Elías. Sí, ya lo sé. Por eso no me voy a despegar de él. Y viene y luego le dice que llegan a Gilgal. Allá en Gilgal le dice Eliseo, vete, tengo que ir a Betel. Y nuevamente le vuelve a decir lo mismo. Y después le dice, tengo que ir a Jericó. Y nuevamente Eliseo le dice, no, yo no te voy a dejar, yo voy a contigo. Y ya por último viene y le dice, voy a ir a Jordán, ahí voy contigo. Y había visto tanta fidelidad y tanta lealtad Elías en Eliseo, de que llegó un momento en el cual Elías le dice, deja, no te voy a dejar. Y entonces le dice, pídeme algo, le dice, antes de que Dios me tome. Y le dice, dame doble porción de tu espíritu. Y le dice Elías, bueno, si me ves en el momento en que Dios me tome, lo vas a tener. Y usted conoce toda la historia. Usted puede irse al segundo libro de Reyes, capítulo 2. Pero sí que me llama la atención esto, es de que en el momento exacto en que Elías es tomado, dice la escritura de que Eliseo lo vio en aquel torbellino que estaba, ¿sabe? Lo vio como él subía y como aún la ropa de él caía, la capa caía y en ese momento él empieza a gritar, empieza a manifestar como para que diciendo, así te he visto, estoy contigo aquí. Y ¿sabes qué? En ese momento, dice la escritura, cuando cae aquello, Eliseo agarra esa capa y el mismo milagro que Elías había hecho antes, previamente, golpeando con la capa, golpeando la orilla del río Jordán, y que el río Jordán se abre
en dos para que ellos pasen en seco. Dice que también Eliseo hizo lo mismo. Golpea con la capa doblada y le dice: ¿dónde está ese Dios de Elías? Y dice que nuevamente el río Jordán se abrió y él pasó. Y los restos de los profetas, 50 profetas que estaban al otro lado, dice que se sorprendieron y dijeron: verdaderamente el espíritu de Elías reposa en Eliseo. ¿Y sabes qué? Eso se logró. ¿Por qué? Porque Eliseo, realmente era alguien leal, alguien que le gustaba, alguien que no quiso dejar nunca a Elías. Y el Espíritu de Dios que estaba en Elías vino a reposar también con poder. ¿Sabe por qué? Porque Eliseo le había dicho: dame doble porción. Y le dijo: tú la recibirás, pero sí me ves, o sea, si estás conmigo en este momento, cuando yo sea tomado. Y es lo mismo que pasó con los discípulos. Cuando Jesús fue tomado y subido al cielo, cuando subió, los discípulos estaban ahí acompañándolo hasta este momento. Mi pregunta es: ¿dónde estamos nosotros cuando Dios habla? ¿Dónde estamos nosotros cuando Dios quiere manifestar? ¿De dónde estamos nosotros? Si no estamos ubicados en el lugar correcto, en el momento oportuno, cuando Dios quiere fluir, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere poner una palabra en nuestro corazón, ¿dónde estamos nosotros? Dios quiere hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque ya puso el Espíritu Santo en tu vida. Está en ti. Lo que tienes que hacer es dejarlo que fluya. Conéctate cada día más con el Señor. Vas a ver el poder de Dios manifestado. Conéctate. Búscalo. Habla con Él. Recibe la revelación. Recibe el entendimiento. Y Él te va a dirigir. Para que no seamos, como dice la Escritura, infructíferos. Dios quiere que fructifiquemos. Dios quiere manifestarse, quiere fructificar, quiere hablar a través de ti. ¿Sabes qué? Ezequiel, Dios habló muchas cosas a través de él. Pero una de ellas es la que, y me llama mucho la atención, es la que la Escritura habla en Ezequiel 47. Déjame buscarlo un momento. Dice la Escritura, porque Dios lo que estaba enseñándole a Ezequiel era la restauración, lo que iba a suceder en esa restauración del pueblo de Israel. Pero él habló de diferentes maneras. El capítulo 37 habla sobre la restauración de los huesos secos. ¿Y cómo lo hizo? Manifestando al Espíritu para que esos huesos vivieran. Pero en el capítulo 47, Dios se manifiesta hablándole al profeta también Ezequiel. Y dice la Escritura en el versículo 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa. ¿De la casa? ¿De dónde salían las aguas? Debajo del umbral de la casa de Dios. Dice la Escritura, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿Qué es lo que significan las aguas? Las aguas nos hablan del Espíritu de Dios. Y si tú profundizas en este capítulo, mire, este capítulo habla poderosamente de lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y de la necesidad que nosotros tenemos de meternos con Dios, escuchar a Dios y sobre todo notar
O sea, que se nos revele lo que Dios está hablando en ese tiempo. Y aquí vemos al profeta Ezequiel hablando sobre eso, de eso que Dios se le manifestó a través de esta enseñanza. Y dice, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. ¿De dónde fluye? ¿De dónde fluye el Espíritu? ¿De dónde fluye el poder? Directamente de Dios, es del altar, de la presencia de Dios misma. Y dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, dice, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Del lado derecho. Y yo decía, ¿qué quiere decir esto del lado derecho? Es decir, que realmente fluye como Dios quiere, del lado correcto. No podemos, escúcheme, no podemos recibir eso que Dios quiere darnos si no lo hacemos correctamente. Escúcheme bien, a la manera de Dios. No es a mi manera, es a la manera de Dios. Muchas veces nosotros andamos buscando caminos incorrectos, torcidos, nuestra manera y todas las cosas. ¿Sabes? Esa es la manera de Dios. Si no es así, las cosas no llegan. Y dice la escritura, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió, dice, el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino nadando. Esa es la manera que Dios quiere que nos metamos con Él. Dios nos enseña que si no caminamos y no profundizamos, definitivamente no vamos a ver lo que después habla la Escritura. Podemos entrar, ¿sabes? Que sí, somos niños espirituales cuando llegamos nos damos los primeros pininos en el Señor, cuando llegamos a los pies de Cristo, sí, pero no vamos a pasar ahí todo el tiempo, no vamos a pasar a estar metidos en el río solamente hasta los tobillos. Dios quiere que sigas caminando, que sigas metiéndote con Él, que llegues nuevamente a las rodillas, que luego llegues que el agua te llegue a la cintura, que luego, Padre, te metas hasta los lomos con Él. Y luego que te dejes ir en Él, ¿sabes? Solamente nadando sobre Él hasta donde Él te lleve. Eso es lo que Dios quiere contigo, es lo que Dios quiere conmigo, que nos metamos con Él. No podemos pretender llegar a ver y a conocer lo que hay luego, lo que Dios luego le muestra al profeta, si no pasamos por esa dimensión de meternos con Dios, si no lo hacemos. ¿Sabes? Lo de Dios no es superficial. No es hasta los tobillos. O te metes con Dios hasta el nivel que Él quiere, pero no puedes estar toda la vida hasta el tobillo. No puedes estar toda la vida, escúchame bien, hasta las rodillas. No puedes estar toda la vida hasta la cintura. Es más, no puedes estar hasta los lomos. Tienes que meterte, dejarte llevar por Él. Eso es lo que Dios quiere. Y dice la Escritura, mire, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Has visto? Es más, yo tengo aquí una expresión que me llamó mucho la atención. Dice aquí, el Señor dice, dice, hijo de hombre, en la PDT dice la Escritura, era tan profundo que no se podía cruzar, dice. Él me dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? Mira qué tremendo. ¿Te has fijado en la profundidad que ahora tiene aquel arroyito que empezó, en que el cual tú empezaste, pero ahora mira la dimensión en la cual tú puedes nadar, en la cual tú puedes estar? ¿Te has fijado? ¿Sabes? Esa es una expresión que a mí me llama mucho la atención en esta palabra, porque dice, ¿te has fijado? ¿Has notado? Pero eso depende del nivel de entendimiento que nosotros podamos tener. ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo lo vamos a ver?
Porque de la manera en que nosotros lo veamos, así es como las cosas van a suceder. Tú como lo tienes que ver. Dice la Escritura, enseguida me llevó a la orilla del río donde noté que habían muchos árboles a ambos lados del río. Dice. Aquí dice, después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Y luego dice, los pantanos, versículo 11, y sus lagunas no se secarán, quedarán para salinas. Y junto al río y la ribera, a uno y otro lado, dice, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Termino con esto. ¿Has notado lo que el Señor ha querido hablar esta mañana? ¿Has notado el propósito de esta palabra? ¿Has notado? Cuando este río no había forma de pasarlo sino tirándose en él, nadando sobre él, dice la Escritura de que empezaron a aparecer aquellos árboles alrededor, a las orillas. Esos árboles que profundizan sus raíces. Y dice, Señor le dice, estas aguas serán para sanidad. Entrarán en el mar y traerán sanidad. Entrarán muchos peces. Los árboles, estos árboles, sus hojas nunca caerán. Sus hojas nunca caerán. Darán fruto en todo tiempo, en cada época, en cada mes habrá fruto. ¿Pero por qué? Por las aguas en las cuales están plantadas. Yo te quiero decir esta mañana esto. ¿Lo has notado? Dios quiere que tú vivas en esta dimensión de gloria con el poder del Espíritu Santo, el depósito que Él ha hecho en ti. Quiere manifestarse de esta forma, pero tienes que meterte, tienes que profundizar, tienes que dejarte llevar por el Señor, tienes que llegar a esa dimensión de relacional con Él, para que el Espíritu de Dios, el poder de Dios se manifieste y que todos los que están a tu alrededor puedan ver la manifestación del poder de Dios a través de ti. La naturaleza está gimiendo, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Tú y yo somos hijos de Dios y tenemos que manifestarnos, pero la manera en la cual vamos a crecer y vamos a llenarnos más del poder de Dios y lo vamos a manifestar es cuando nosotros estemos más pegados, más unidos a Dios cada día. Necesitamos llegar a ese nivel. Tú lo necesitas, yo lo necesito cada día más. Pero es necesario que lo entendamos. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, para saber el propósito de Dios. Lo necesitamos, tú lo sabes bien. Dios te ama, por eso te ha alcanzado. Pero necesita que tú y yo seamos instrumentos de Él, que no nos quedemos callados, que seamos testigos con poder de Él. Testigos con poder es lo que Dios está buscando en este tiempo. Verdaderos adoradores en espíritu y verdad. Que el poder se manifieste. Hay muchas personas necesitadas. Tú lo sabes. Hay muchas personas en los hospitales en este tiempo. Hay muchas personas contagiadas. Hay muchas personas no solamente afectadas por el virus, sino afectadas de otra forma. Personas que están necesitadas de un milagro en su matrimonio. Tú los conoces. Personas que están necesitadas, escúchame bien, de un milagro financiero, de un milagro de salud, milagros en sus empresas, en sus trabajos. Hay muchas personas que están pasando situaciones difíciles y están, ¿sabe qué? Están esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay poder en ti.
Hay poder que Dios ha puesto en ti. Háblale, háblale. Dios quiere hacer una obra en ellos, ahí donde ellos están, pero tienes que abrir la boca, porque hay poder en esa palabra que Dios va a poner en ti. ¿Para qué? Para cambiar y transformar vidas. Lo único que necesitan es reconocer a Jesús y recibirlo como Señor y Salvador personal de su vida, como el Hijo de Dios. Pero alguien tiene que hablar a ellos, alguien tiene que decírselo, alguien que lo crea, para que ellos también crean. Y ese eres tú, allí donde tú estás. Reflexiona en esto. Reflexiona en esto. Ese depósito que Él ha hecho en tu vida, de su Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo con ese poder? ¿Qué estás haciendo? El Señor dijo, abre la boca que yo la voy a llenar. Hay algo que quiere fluir de ti. Dios la va a llenar. Ese amigo, esa amiga que posiblemente tú sabes que está necesitada de una palabra, háblale hoy. Háblale. No te quedes callado, no te quedes callado. Ora por esa persona que tú sabes que está necesitada de oración. Ora con poder, ora con poder. Hay poder en ti por el Espíritu Santo que hay en ti. Ya es un tiempo que nos dejemos de esas oraciones religiosas. Tenemos que orar poderosamente por el Espíritu Santo. Ora en lenguas, que fluyan las lenguas. No sabes qué decir, el Espíritu sabe lo que quiere decir. ¿Cómo decirlo? Es el poder de Dios. Habla, no te quedes callado, pero métete con Dios. Profundiza. Métete. Sigue caminando. 500 brazas más, 500 varas más. Métete más. ¿Has notado? Entre más te metes con Dios, mayor poder sale de ti. ¿Has notado? Dios quiere obrar en tu vida, en la mía, en todas aquellas personas que esta mañana han estado con nosotros. Por algo has estado escuchando esta palabra. Quiero que inclines tu rostro, por favor. Inclina tu rostro. Y si tú eres alguna persona que nos acompañas, escuchas esta palabra y no conoces de las maravillas del Dios que nosotros predicamos, yo quiero invitarte esta mañana para que tú puedas recibir a Jesús como Señor y Salvador personal de tu vida. No hay otra solución en este tiempo. La única solución se llama Jesús. Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios. Vuelve su corazón a Él y vas a conocer cosas que hasta ahora no has conocido. Vas a ver la gracia de Dios manifestada sobre tu vida. Es lo que necesitamos, más y más cada día. Y tú hoy puedes empezar ese caminar, puedes iniciar ese camino de una dimensión superior a lo que has vivido hasta hoy. Solo tienes que decirle a Jesús, Jesús, te necesito, ven a mi corazón. Puedes inclinar tu rostro ahí donde estás y junto a todos los que nos acompañan podamos repetir en una voz audible y decirle: Dios, gracias por enviar a tu Hijo amado Jesucristo a morir por mí, a redimirme de toda culpa y de todo pecado en la cruz del Calvario. Él se hizo hombre por amor a nosotros. Hoy, libremente, te pido, Señor, que perdones mis pecados y mis rebeliones a través de la sangre bendita de Jesús. Lo recibo en mi corazón. Lo acepto como Señor y Salvador personal de mi vida.
y lo hago Señor de mi vida de aquí en adelante. Jesús, gracias por tu obra de redención y de salvación que tú has hecho por mí. Te recibo por fe. Te recibo. Te doy gracias por mi salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, te quiero felicitar y decirte que es la mejor decisión que has hecho en tu vida. Y si tú eres una persona que ya has recibido al Señor como Salvador, eres un cristiano, eres un hijo de Dios, yo quiero orar por ti ahí donde tú estás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada una de estas vidas que han estado presentes esta mañana. Yo sé, Padre eterno, que esta palabra no regresará vacía. Hará la obra para la cual fue enviada. Yo te pido que a cada una de estas personas te le manifiestes, Padre, y le des sabiduría, entendimiento e inteligencia para entender la dimensión del poder y del amor y de la gracia tuya, Señor. Ese depósito que tú has hecho a través de tu Santo Espíritu en su vida, Padre. Padre, que ese poder empiece a fluir a través de ellos. Y que pueda a partir de hoy empezar una nueva dimensión relacional, Señor, contigo, en todos los aspectos. Tú te manifestarás, Señor, completamente, Señor. Serán instrumentos tuyos, Padre, de salvación y de vida para otros, Señor. Gracias, Señor, por ello. Yo los bendigo, Padre, los bendigo con bendición y declaro, Padre, que tu gracia y tu favor está sobre ellos. Síguelos guardando y protegiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Y oramos ahora, Padre eterno, por todos aquellos, Señor, que están necesitados de una manifestación de tu gracia y tu favor, Señor. Muchos enfermos, Padre, que están en los hospitales, que están en los centros de triaje, que están, Dios Todopoderoso, en las clínicas, en sus hogares. Padre, que están temerosos, Padre, que están, Dios Todopoderoso, afectados también físicamente. Sabemos que tú tienes el poder, Padre eterno, de cambiar todas las cosas. Y tu palabra dice que por el poder de las llagas, las heridas de Cristo Jesús, Señor, hemos sido sanados, Señor. Y yo declaro esta mañana esa palabra sobre ellos, Padre. Declaro la sanidad por el poder bendito de las heridas de Jesucristo, Señor. Declaro poder sanador de las llagas de Jesús, Señor. Declaro en el nombre de Jesús, Señor, que aceite y vino, Señor, son depositados sobre ellos, Padre, sobre sus heridas, sobre sus necesidades, Señor. Y ellos, a partir de este instante, Señor, inician un proceso de restauración y de sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos tu gracia sobre ellos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Obra, Padre. Obra, Padre. Déjate tocar, Padre eterno, por cada uno de aquellos que están extendiendo sus manos hacia ti, Señor. Que toquen, aunque sea el borde de tu manto, Señor. Escucha el clamor, Padre, de un pueblo, Padre. Escucha el clamor por ellos, Padre. Nosotros clamamos a ti, Señor, para que el poder sanador de las llagas de Jesucristo se manifieste con poder en ellos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Señor, por esa obra que tú haces hoy. Lo declaramos, Padre. Lo declaramos y lo creemos en el nombre de Jesús. Y sobre cualquier otro tipo de necesidad que no sea enfermedad, yo declaro en el nombre de Jesús restauración, restitución. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vas a empezar a ver milagros en tu vida, en tu negocio, tu trabajo, en tu finanzas, en tu relación. Vas a ver cómo Dios empezará a manifestarse. Te vas a sorprender de lo que Dios estará haciendo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Los bendecimos. Que tenga una excelente semana. Una semana muy fructífera en su vida. Lo mejor está por venir para ustedes. Un fuerte abrazo. Los amamos. Gracias por estar con nosotros.
si estoy equivocado, Dios. Si he cambiado delante de ti, Dios. Si mi corazón se ha apartado en algún momento